Bien, este es un resumen de 15 minutos para que determinados puntos esenciales queden registrados acerca de lo que estuvimos trabajando de las clases del miércoles y del jueves. Si bien es específicamente para aquellos que no estuvieron en la clase, para que tengan una guía de continuidad del tema, sino que también para aquellos que estuvieron presentes en la clase, puede existir algún elemento más que se anexe, por lo tanto, es extendible para todos. El poder acceder a él, revisarlo, son solo 15 minutos, así que es de una visión lo suficientemente rápida. Cuando planteamos el tema de la Primera Guerra Mundial, dejamos bien en claro desde el comienzo, incluso desde que estuvimos conversando sobre los contenidos programáticos para sexto año, que la íbamos a ver en una generalidad, no la íbamos a trabajar en profundidad, etapa por etapa, esa cuestión más cronológica y demás, porque esas ideas elementales han quedado lo suficientemente afirmadas en vuestras cabecitas desde el ciclo básico. Si ustedes se ponen un poquito a recordar, las van a encontrar. De esa manera nos manejamos en la clase, o se les pidió como para venir con alguna característica, causa, integrantes y demás de la guerra, preparados para la clase, haciendo un repaso de esos elementos básicos y estructurales, ¿no?, para su comprensión. Ahora, para el tema en sí habíamos quedado en que íbamos a trabajar uruguayos en la Primera Guerra Mundial, y para ello el libro que había seleccionado bajo la modalidad de lectura para poder trabajar la clase, de lectura previa para poder trabajar la clase, era justamente Cartas desde las trincheras. Estamos hablando de uruguayos en la Primera Guerra Mundial, de Sebastián Pans. Este libro trae relatos de uruguayos, hijos de inmigrantes, hijos de extranjeros que toman a la patria de sus padres como propia, tienen un gran cariño por todo lo que se habla en sus casas acerca de la patria de origen de sus padres, y bueno, están decididos a aventurarse, a ser parte del conflicto, ser parte de los ejércitos, ya sea del ejército italiano, del ejército francés, en este caso del ejército inglés también, en este caso hijos de inmigrantes, o en el caso de cuando se habla del capítulo de Alemania, específicamente Karl Traubauer, que si bien era alemán, tenía una conexión y un cariño muy especial con Uruguay, especialmente con Montevideo, porque fue residente por un importante periodo de tiempo aquí en este país, con intervalos de estar un tiempo en Alemania, vuelta, pero estuvo viviendo aquí en Uruguay con determinados monumentos y demás. El Montevideo, que hoy en día siguen existiendo, como que le rinde como un homenaje a este arquitecto alemán. Pero es alemán, hijo de alemanes, pero es alemán. Los otros son uruguayos, hijos de extranjeros, hijos de inmigrantes. Es muy interesante el trabajo que lleva adelante Pans, y uno de los relatos en los cuales yo quedé en prepararlo, o mejor dicho, frente a la poca voluntarios, decidí llevarlo adelante yo. Entonces, en esta Primera Guerra Mundial, el tema de los países integrantes lo tenemos ahí reflejado en el mapa. Tenemos la Triple Entente con el Imperio Ruso, Inglaterra y Francia. El Imperio Ruso, Inglaterra, Francia, como así también el otro sistema de alianzas que se va a confrontar con ella, que es el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Observen bien los colores, porque esto me está indicando, sobre todo para con Italia, que es el detalle que resalta, que no está coloreada del mismo color que los imperios centrales, sino que da como perteneciente a la Triple Entente. Anteriormente a la guerra, en los distintos sistemas de alianzas y demás, Alemania tiene una afinidad, un acercamiento, alianzas que va firmando con los imperios centrales, pero
al iniciarse la guerra, no ingresa inmediatamente, no ingresa una vez se desató el conflicto en 1914, sino que ella va a ingresar en una forma más tardía, pero va a ingresar desde el lado de la Entente. Esos son detallecitos que tienen que trascender para poder entender un poco todo lo que es la Primera Guerra Mundial. Esta foto de aquí de la derecha que estoy señalando es uno de los puntos esenciales, incluso que nos van a conectar con el libro. Son las trincheras. Trabajamos en su momento lo que es una trinchera y les pedí que agudizaran todos los sentidos como para poder ponerse en el lugar de aquellos soldados que luchaban desde las trincheras. El tema de las temperaturas, fríos importantes, calores intensos, alimañas, una alimentación o a la hora de alimentarse no tan higiénica como se debería, como correspondería, dada la circunstancia, el momento, la ligereza, la ansiedad, el nerviosismo, el estado de alerta, lo que se escucha, gritos, bombardeos, disparos, órdenes. Gente, soldados, si se quiere, también corriendo, otros que caen al lado tuyo y hay que seguir disparando, confrontando al enemigo en el caso que se esté en la acción militar directamente y no poder hacer nada por el que tenés al lado. La angustia, la desesperación, el estado de alerta, el poco sueño, bueno, todo eso, imagínenselo como si fueran un soldado dentro de una trinchera. Ya hay que convivir ahí todo el día, hay que vivir, hay que estar en alerta sobre todo, y eso desgasta. Y la otra imagen la incluí por el tema de soldados jóvenes que marchan al frente de batalla, ilusionados, con todo afán de aventura y demás. En el caso de los uruguayos, defendiendo o con el ideal de defender la patria de sus padres. Y el que a mí me tocó fue el de Francia. Más específicamente el uruguayo Juan Bautista Bartú, nacido en Montevideo, pero él se destaca dentro de lo que relata Sebastián Pans, participación en distintas batallas destacadas además, porque una de ellas va a ser la de Verdún. También va a participar en la del Somme, va a participar en la de Compiègne, Champagne, perdón, va a participar, a ver si lo puedo encontrar rápidamente aquí, que hoy sí lo pude manejar rápidamente. A ver, acá, Champagne, era Champagne, ¿tá? Me equivoqué por allí, Artois, Lorena, Alsacia, son algunas de las batallas en las cuales participó. Y para él era como una gran responsabilidad el ser descendiente de franceses, por el concepto de Francia y lo que aportó Francia desde el punto de vista cultural, artístico, de ideales, también desde la Revolución Francesa, pongamos un punto de referencia con el tema de libertad, igualdad, fraternidad, el siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, siglo clave, y es como una gran responsabilidad el defender, y es un orgullo además también defender a Francia de acuerdo a lo que los padres le transmitieron, ese orgullo por la nación de ellos. Hay algunos datos interesantes que ustedes después les pueden hacer el seguimiento perfectamente desde el libro, leyendo los distintos capítulos, pero en este caso hay algunas anotaciones que son solo de guía del trabajo de la exposición de esto, nada más. Y una es que una vez que llegó a Francia, si bien en su casa se conversaba en francés, se hablaban en francés, no era un francés con suficiente nivel como para poder entenderse con las demás personas allá en Francia. Entonces,
hay todo un tema con el idioma que es como una especie de límite. Por allí él dice, por lo que más las veo negra es para hablar. La mayor parte de las veces me tienen que repetir 50 veces una cosa. Y otro más, habíamos mencionado que estamos hablando de un viaje cuando él sale de Montevideo de aproximadamente entre 30 y 40 días, era lo que demoraba la embarcación en unir Montevideo con Europa, y él al llegar a Francia lo que tiene que hacer es firmar un documento donde se compromete a permanecer estando y defendiendo el suelo francés hasta el final de la guerra. Si no lo hace, será considerado desertor. Eso ya es una presión importante. Después también estuvimos viendo cómo, frente a las cartas que envía, lo mismo va a suceder con otros uruguayos participando en la guerra, los diarios montevideanos hacen eco de ello y por allí los presentan como héroes o destacan determinadas acciones de ellos en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. El diario El Plata, el diario El Día dice: es un valiente más, unido a los tantos valientes que defienden la causa aliada en los campos de la vieja Galia. También un poquito a manera de algo breve, hay una correspondencia constante entre él y sus padres. A veces es dirigida a los dos, a veces es dirigida solo a la mamá, otras veces solo al papá, otras veces a los hermanos, y en las cartas dentro de todo va haciendo notar determinados sentimientos que van aflorando, pero no habla sobre los horrores de la guerra, y eso que estuvo participando de varias batallas. Habla también de su novia, la enamorada, Marcelle Lavache, que en algún momento, frente a la no respuesta de sus padres frente a su decisión de casarse, se pone un poco como impaciente y le reprocha a los padres por qué no responden, ¿no? Ahí hay otro tono en el escrito de sus cartas relacionado a algo a lo que él se había aferrado, que si bien tal vez no era tan linda ni tan ese ideal de la chica que los papás quieren para su hijo como novia, como esposa, a él le valía más el tema de la honestidad, que era trabajadora, lo resalta todas esas. Y llega un momento en que se casa, sí, se casa con Marcel. Hay más información que les pasa a los papás sobre ella. Otro punto en esas cartas que deja bien claro es el odio que le tiene a Alemania. Cada vez va creciendo más ese odio a medida que transcurre la guerra, y uno de los últimos puntos que trabaja este material, este capítulo, es acerca de su muerte. Él sobrevive a la guerra, ¿sí? Termina la guerra y unos pocos días después la pandemia de la gripe española se expande por el continente europeo. Él va a ser una de las víctimas de esa pandemia de gripe española, y bueno, la tristeza por parte de sus padres y su familia aquí en Montevideo, y bueno, y el hacer todos los arreglos de la cuestión funeraria, ¿no? No nos metimos mucho en eso, pero sí, hubo todo un trasfondo bastante interesante y complicado con respecto a eso. El capítulo, a su vez, termina con los aportes de algunos uruguayos que también participaron en la guerra, como un matrimonio Baillán, que lleva adelante la creación de una escuela para niñas, que en definitiva esa escuela se va a transformar en el Liceo Uruguay-Francia. Lo que se está viendo en pantalla es la página actual del Liceo Uruguay-Francia, donde hay, dentro de la parte de la historia, ¿no?, del liceo, está el agradecimiento del gobierno francés a la República de Uruguay, particularmente generosa, permite la creación de una escuela para niñas, nació Uruguay France, existe una asociación de antiguos alumnos de secundaria, sigue existiendo hoy en día, la pueden recorrer, la pueden visualizar. También existieron Juan Manuel Boysolanza, esto lo incluí porque más adelante este nombre tiene que sonar otra vez en nuestra memoria, porque va ligado a un acontecimiento muy importante más adelante en el transcurso de la historia del siglo XX. Eduardo Blanco Acevedo como cirujano,
destacado cirujano que participó durante todo el transcurso de la Primera Guerra Mundial en hospitales en Francia, y Salvador Burgui, nacido en el departamento de Soriano, que es un pediatra que también estuvo como médico en hospitales franceses durante la Primera Guerra Mundial. Esto es algo, una pequeña parte. Chiara y Rachel supieron resolver perfectamente lo relacionado a alemanes, ingleses, y Sofía en el caso de los italianos. Sugiero volver a leer esos capítulos y con esta guía que a ustedes les pueda servir para organizarse mejor.